la idea era, desde un principio, que aprendamos a manejar todas las herramientas y haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en el trimestre, nosotros comenzamos trabajando la clase, el primer día de clase de forma presencial, ¿se recuerdan? Utilizamos ¿qué herramienta por excelencia? La pizarra. La segunda clase fue un sábado, había una complicación, y yo les envié un lote de videos de nuestra materia. Se recuerda que vieron los videos, los 8, 10, 15 videos, las películas completas que yo he hecho, y algunos comentaron y logramos delindar lo que es nuestra materia, lo que es la doctrina y la jurisprudencia. ¿Se recuerdan? Que hablábamos que la doctrina son todos estos autores que o tratadistas sobre tributos municipales, que hay varios autores, y que en nuestro caso, apoyándonos en el derecho comparado, ¿qué país? ¿Qué base legal? ¿Qué artículo, los que recuerden? 230. Ese artículo constitucional de la Constitución Política de 1991 establece claramente que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley, ¿se recuerdan? Y lo que es la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad, que son criterios auxiliares de la administración de justicia. Eso lo incorporamos acá y llegamos a la conclusión que nuestra materia, doctrina y jurisprudencia, sencillamente son fuentes auxiliares en la actividad de la administración tributaria municipal para solucionar los conflictos entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa premisa es válida, ¿verdad? Ok. Después de eso, en la siguiente clase, que fue presencial, nosotros hicimos lo que es la potestad tributaria originaria, ¿se recuerdan? ¿Sí? Que tomamos la base del 156 de la Constitución, el 172 y el 167 de la Constitución, que es de donde emana la potestad tributaria del municipio, ¿sí? Después nos paseamos por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en cuanto a los ingresos tributarios y tomamos la base del 160, 161 y 163, ¿se recuerdan? Y me recuerdo claramente que hicimos una división, la diferencia entre la distribución del poder público y la división del poder público. ¿Se recuerdan que llenamos ambas pizarras? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quién dijo que no? Solángel, ¿cómo lo dice Solángel? Ajá, ok. Después, hecho eso, ¿qué fue lo siguiente que hicimos? La siguiente clase, ¿qué trabajamos? Las normas complementarias de la actividad administrativa tributaria. Hablamos de la LOPA, hablamos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿se recuerdan? Y explicamos lo que es la aplicabilidad del Código Orgánico Tributario en la tributación municipal por disposición del artículo 1, el cual establece que ese código se aplicará de forma supletoria a lo que no esté regulado en la ordenanza municipal o en la normativa correspondiente. ¿Sí o no? Se han escrito bastante, ¿vale? ¿Qué más tiene allá, Marilu? Cuéntame. No, sobre todo lo que usted nos explicaba sobre la formación procesal de la jurisprudencia. Ajá. Nos explicó que estaba asociado con el Código Civil, con el CPC. Ok, después tuvimos otra clase no presencial que se mandó a actividad virtual, ¿sí? Que vieron otros videos. Y después tuvimos la clase anterior a esta, que fue la formación del proceso de la jurisprudencia, porque yo les comentaba a ustedes que la clase yo siempre la estoy cambiando, porque en mi caso consideré más importante que ustedes vieran ese proceso de cómo un juez se pronuncia, ¿verdad? Y complementarlo con la lectura de la jurisprudencia que se mandaron. O sea, ustedes están viendo que el juez falló a favor o en contra, ¿sí? ¿Cierto? Pero yo consideré más importante, porque nuestra cátedra es doctrina y jurisprudencia, cuál era ese proceso, y habíamos comenzado indicando que, que se aplicaba en principio por las controversias que ocurren, que de repente el ente municipal no atiende las directrices del artículo 160, 161 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. ¿Qué sucede? Una de las maneras que viene el conflicto entre las partes es que las ordenanzas municipales no se hayan sido redactadas por los concejales, como explicaba el profesor, atendiendo a ese lineamiento del 160, 161 y 163. Y también explicamos por allá los tributos que son competencia del municipio. Las principales controversias que nos brindan la jurisprudencia en materia de tributación municipal y según los tratadistas era básicamente ¿con qué? Con los procedimientos de verificación y de
fiscalización, como diría mi hija, IOUA, ¿verdad? Con aquellas ordenanzas que no se armonizaron entre los municipios. Producto de eso, en el agosto del año 2020, el presidente, el vicepresidente vicepresidente de Economía, creo que es el Tarek, ajá, ellos, ante la situación, la falta de armonización tributaria, que lo comentamos también en clase, se instó a la Sala Constitucional a que se revisaran producto de las múltiples ordenanzas que se venían trabajando, buscar la manera de hacer la armonización tributaria, y de lo cual hoy el doc Hugo nos va a dar una breve presentación sobre ese punto, porque tiene conocimiento sobre esa área, de por qué se llegó a eso y cuáles son los 7 o 9 aspectos más importantes sobre ese tema. ¿Qué pasa? ¿Qué se busca? Y se está discutiendo en la actualidad la Ley Orgánica de Armonización Tributaria Municipal. ¿Por qué? Porque han habido tantas jurisprudencias repitiendo el mismo criterio que ante esa falta de armonización tributaria se está buscando, por mandato del 160 de la Ley Orgánica, que se legisle en esa materia. ¿Sí o no? Ajá. Y también comentamos la clase pasada que se llega a ese pronunciamiento en derecho, y recuerdo que el doctor Hugo decía algo, bueno, profesor, ¿es vinculante o no es vinculante? ¿Se recuerda? Entonces, nosotros decíamos que la jurisprudencia, la sentencia como tal, ajá, puede ser una sentencia, una decisión, como dicen en Colombia, un resolutoria, dicen resuelve, y puede ser una jurisprudencia. ¿Sí? Según como lo queramos interpretar nosotros, siempre, explica la doctrina, es un pronunciamiento en derecho. ¿Pero por quién? Por parte del órgano judicial. Ajá. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Ajá, profesor. Ajá. Está bien. Entonces fíjense lo siguiente. Bueno, profesor, pero no entiendo. Vamos a explicarlo. Fíjate. Y ya como estamos al final de la clase, por fin se revela algo importante, creo que una vez lo hablamos. Cuando se crea la ley en el Poder Legislativo correspondiente, puede ser la Asamblea Nacional, Consejo Estadal o el Consejo Municipal, ¿quién es el intérprete final de la norma jurídica? El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, que es el máximo intérprete de la norma. Dayana, ¿a quién están dirigidas las normas jurídicas? ¿Quién es el intérprete? Lo que se te ocurra. ¿A quién está dirigida? Es al pueblo, a quienes no le corresponde a los ciudadanos. Gladys, ¿a quién está dirigida la ley?